Pues, Bien, un gusto saludarle. Bueno, ya estamos en la hora. Vamos a empezar nuestras clases, amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de mis pastores, a cada uno de mis hermanos. Un gusto saludarle un día más, amén. Y como es de costumbre, como buenos hijos de Dios, vamos a empezar esta clase iniciando con una oración, amén. Así que, por Fernando, si nos puede llegar con una oración, amén, para dar comienzo a estas clases. amén, hermano Patricio. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias por Amén. una vez más el poder estar reunidos, Señor, por medio de esta clase. Damos gracias, Dios mío, porque usted nos ha dado la vida y gracias a esa vida y esa salud podemos también estar en este lugar. Pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que usted fluya también a través de cada una de estas enseñanzas y podamos, Señor, tener un corazón receptivo, una memoria desbloqueada, Espíritu Santo, para poder, Dios Padre mío, Amén. atesorar todas estas verdades, Señor, de tu palabra. Bendiga, Señor, esta clase con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga a nuestro pastor Fernando, amén. Dios le bendiga, querido hermano. Vamos a empezar ya nuestra cuarta clase del día de hoy, amén. Y yo tenía una tarea pendiente que dejé. No sé si está mi hermano Franco por ahí. Dios bendiga a mi hermano Jorge, mi hermano Me, Franco. Recuerden que ya llevamos cuatro tareas que hemos estado dando, amén. Una de ellas que es el canon, una tarea de investigación. La segunda tarea de investigación, que son los textos receptos, los textos críticos, también que es exégesis y eisegesis. Y la última fue quién eran los hijos de Dios, ¿recuerdan? Bueno, yo quiero hacer una pequeña aclaración sobre el tema de los estudios y la investigación. Cuando nosotros decimos que son estudios e investigación, tenemos que entender, queridos hermanos, que es algo personal, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a investigar, lo ideal es que usted se vaya a la Biblia o por fuentes, se puede decir, ya sea por internet o libro, lo ideal siempre que sea el libro. Número uno, la palabra tiene que ser, ¿ya? Y lo otro, cuando usted tenga que hacer un trabajo de investigación, lo ideal es que sea bien personalizado, ¿ya? Que no anden buscando o es fácil andar preguntando, ¿me entiende? Además, hermanos o pastores, lo ideal cuando ustedes tengan una tarea, investigar personalmente, ¿ya? Porque esa es la idea de que ustedes se aparten, quizá en oración, se aparten en lectura de la palabra de Dios, independiente, para que eso lo anoten ahí. Cuando uno hace una investigación, es el proceso personal de cada individuo, ¿ya? De cada alumno, de cada estudiante en este caso. Y en estas cuatro tareas, yo me acuerdo haber dicho a mi hermano Franco, no sé si está mi hermano Franco por ahí, él, mi hermano Franco, bueno, ahí está. ¿Se acuerda que, bueno, mi hermano Franco, yo le di la oportunidad, yo no soy todavía de los que va a empezar que cada hermano, cada alumno empieza a dar a conocer el trabajo de investigación. Lo ideal es que más adelante veamos este tema, pero en esta ocasión, para un tema de evaluación, yo quiero que mi hermano Franco me dijo que había estudiado lo que es exégesis e eisegesis. Así que mi hermano Franco tiene 2 minutitos, ¿ya? Exponer. Si puede activar el micrófono, hermano Franco. ¿Me escucha, hermano? Sí, le escucho. Ya, Ya. ahora sí. Tiene 2 minutitos, hermano, Eh, ¿ya? ya, mi hermano, Dios le bendiga. Eh, bueno, lo que pude yo investigar sobre exégesis y eisegesis es que exégesis es una interpretación crítica con un análisis profundo de un texto bíblico. La eisegesis, perdón, la eisegesis es la interpretación de un texto que introduce las ideas, creencias o supuestos de, del propio lector.
en lugar de extraer el significado original. Amén. En el área de la exégesis, las características de la exégesis es que es una lectura subjetiva. Amén. Implica una lectura subjetiva del texto, donde el intérprete impone sus propias ideas. También es una imposición de significado, Amén. donde implica imponer un significado o una interpretación del texto que no está necesariamente presente en él. Y también tiene falta de objetividad. Amén. ¿Ya? Y la exégesis, sí, con EX, es el análisis del contexto, como dije anteriormente, que implica analizar el contexto histórico, cultural y literario en el que se escribió el texto. También entra el estudio de las lenguas y también la consideración de la intención del autor, Amén. también la objetividad. Eso fue lo que investigué, mi hermano. Amén. Muy bien, mi hermano Franco. Amén. Bueno, ¿por qué le di la oportunidad a mi hermano Franco? Porque él estuvo bien concentrado en la clase pasada. De hecho, él recordó que este era el tema del trabajo de investigación. Por ende, le dije, gracias por acordarme, hermano Franco, y le dije, usted va a exponer porque le dije, ¿entiende más o menos usted lo que es exégesis e eisegesis? Sí, me dijo. Ahora, yo quiero hacer una consulta. ¿Usted lo entiende por qué es necesario entender esta definición de interpretación? Porque es el principio para que nosotros como ya sea expositores de la palabra, ya seamos estudiosos de la palabra y lo que estamos haciendo, el tema de la teología, que es, y vamos a empezar también lo que es la introducción a la teología, es necesario tener claro estos dos conceptos y definiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque base a estas dos funciones o dos características, se puede decir, vamos a compartir al tiro esta diapositiva, que la quiero que es lo mismo un poco lo que habló mi hermano Franco, ¿ya? Y yo quiero que anoten esto, porque como dije, este es el principio de partida, queridos pastores, queridos hermanos, para analizar todo lo que se llama el texto de la Sagrada Escritura, ¿ya? Si nosotros no aplicamos bien y no entendemos bien estos dos conceptos, incluso me atrevería a decir que podríamos caer incluso en hablar herejías, ¿ya? Recordemos que hay muchas teorías, hay muchas doctrinas, hay mucha enseñanza que no son acorde a los principios sacros de la eterna palabra de Dios, ¿ya? Recordemos que en este tiempo, Pablo, ¿no es cierto?, en la Escritura nos dice que en el último tiempo habrían falsos maestros, habían falsos, se puede decir, hombres amadores de sí mismos, introduciendo herejía y varias citas bíblicas. La palabra nos exhorta a estar pendiente y alerta, ya más en este tiempo de apostasía. Ahora, quiero que, no sé si alcanzan a ver bien la diapositiva ahí, ¿no es cierto? Para que anotemos esto, porque esto es muy influyente en nuestros estudios académicos, la teología, ¿ya? Exégesis versus eisegesis, ¿ya? La exégesis y la eisegesis son dos métodos, como le estaba explicando, de interpretación de un texto, especialmente de los textos bíblicos o antiguos, que se distinguen por el origen del significado extraído, ¿ya? Y tenemos 5 puntos, que estos 5 puntos son, se puede decir, lo medular de este principio de interpretación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la exégesis, el significado, la palabra proviene del griego, que significa extraer fuera de, y de ahí viene la palabra compuesta que es eiestai, que significa guiar, conducir, y significa extraer el significado original del texto, ¿ya? Ahora, en el enfoque de la exégesis se centra en descubrir la intención original del autor para sus lectores contemporáneos, basándose en un análisis histórico, gramatical y cultural. O sea, aplica estos 3 principios que le da la interpretación a algo histórico, en la letra, en la gramatical, y en el contexto histórico, en lo cultural. Entonces, muy, se puede decir,
necesitamos mucho aprender de este concepto. Ahora, en el proceso de la exégesis, el intérprete se acerca al texto con objetividad, permitiendo que el texto hable por sí mismo. ¿Ya? Recuerde que el verdadero expositor de la palabra tiene que exponer la palabra. ¿Ya? El objetivo de la exégesis es comprender el mensaje original en su contexto sin imponer ideas ajenas. ¿Ya? No es, por ejemplo, yo he visto lastimosamente, queridos hermanos, cuando se predica la palabra, muchos de los predicadores, por ejemplo, y lo he tenido que vivir y visto, y es lamentable, por ejemplo, vamos a predicar de fe. Eh, ya, empieza el título, de hecho damos la temática, vamos a exponer de fe, y después terminamos hablando del infierno, del cielo, entonces pasamos, no sé, subimos a Saqueo, lo bajamos, después lo juntamos con Enoc, después hacemos un viaje con Elías, somos arrebatados, se arma una mezcolanza. ¿Por qué? Por no tener una comprensión en el mensaje, en el texto original. ¿Ya? Ahora, el objetivo, como dijimos, es comprender el mensaje original en su contexto, sin imponer ideas ajenas. ¿Ya? O sea, si vamos a hablar de un texto o si vamos a hablar de una palabra, tenemos que ir a la raíz. Eso yo lo recomendé en la segunda clase, me recuerdo, que tuvieran algún diccionario etimológico. En este caso, la concordancia Strong es un muy buen material de ayuda para interpretar los conceptos de la etimología, ya puede ser la finalidad de la palabra, en el contexto original de la palabra o el versículo bíblico, ¿ya? Todos los estudiantes y amantes de la palabra de Dios tienen que tener un, un diccionario en griego, de etimologías puede ser, ¿ya? Hay varios diccionarios que yo los recomiendo. Ahora, ¿cuál es el resultado de aplicar la exégesis? Da una interpretación informada, fiel al texto original. Entonces, esa es la finalidad de que nosotros como expositores, como lectores, es que tenga ese resultado, que sea de la raíz de lo que queremos hablar, que sea originalmente su significado profundo. O sea, ¿de dónde si vamos a hablar, no sé, pues de la palabra neuma, del Espíritu Santo, tendremos que hacer un trasfondo histórico, cultural y gramatical con el concepto del Espíritu Santo para que se pueda entender. ¿Ya? Y después viene lo que se llama, lo que es la teología sistemática, cuando nosotros podemos un orden, un método de orden para las clasificaciones, ya sea de los dones carismáticos, ya sea para los dones de servicio. Entonces, lo ideal siempre es tener una interpretación informada, fiel, siempre tiene que ser al texto original. ¿Ya? No sé si alcanzaron a escribir. Vamos a esperar un ratito. ¿Sí? No hay problema. Entonces, como les decía yo, siempre lo ideal es que aprendamos estos conceptos y los tengamos claros, queridos y amados hermanos. Ya es muy valioso poder tener ese conocimiento de estas dos palabras. Ahora, vamos, si lo pueden, lo otro sería igual, si pueden, si ustedes tienen ahí su computador o su teléfono, queridos hermanos, le puedan pegar un pantallazo. De hecho, igual les sirve mucho. Le pueden pegar un pantallazo ahí. Amén. Recuerden que la exégesis tiene significado, tiene su enfoque, su proceso, su objetivo y su resultado. Esos son se puede decir, los 5 puntos medular de la exégesis. Y esto hay que tenerlo claro. ¿Bien? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, exégesis. Y aquí viene como lo contrapuesto. ¿Ya? Tenemos el sinónimo, esto es como el antónimo. ¿Ya? Exégesis, significado, proviene del griego, que significa dentro o hacia, y significa introducir el propio significado en el texto. O sea, yo le coloco de mi cosecha. En el enfoque de la eisegesis es imponer las propias ideas, juicios o agendas sobre el texto, haciendo que éste diga algo no pretendía originalmente. En pocas palabras, sacar el texto fuera de su contexto. Se pierde el enfoque. En el proceso de la eisegesis, el intérprete se acerca al texto con una visión preconcebida, buscando justificar una creencia o una postura personal.
personal. Y esto lo vemos muchas veces, queridos hermanos, cuando usted se topa en la calle con sectas, diferentes sectas, y inmediatamente ellos les van a imponer sus creencias. Recuerden que cuando nosotros hacemos la obra evangelista, nosotros tenemos que entregar un mensaje evangelístico solamente exponiendo la palabra eterna de Dios. A nadie se le puede imponer el evangelio, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que al principio yo dije que muchas veces queremos quitarle el trabajo al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, y anoten eso igual, el Espíritu Santo es el agente convencedor y la persona que convence al pecador? Amén. Ahora, el proceso de la eisegesis, el intérprete se acerca al texto con una visión preconcebida, ¿no es cierto?, buscando justificar una creencia o postura personal. El objetivo de una mala interpretación es usar el texto para validar una idea ya existente, en lugar de extraer el significado original. O sea, como que es repetitivo, reiterativo en lo que se dice, cuando no se hace un estudio profundo quizás del texto o del versículo. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando, y a mí lo que me gusta en los pasajes cuando dicen, ¿no es cierto?, que cuando iban los discípulos, iban, ¿no es cierto?, a Berea, que tenían ellos, tenían una buena costumbre, que todo lo que hablaban se iban a la escritura para ver si lo que ellos decían era cierto. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que ser cristianos como los de Berea, ¿ya? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a predicar a la cárcel y, por ejemplo, ahí se ve mucho esto. Cuando uno va a la cárcel, por ejemplo, ahí por respeto no se abre la Biblia, solamente el que va a exponer la palabra. Entonces, de repente se puede estar hablando una herejía adentro y todos gritando amén. Entonces, el verdadero cristiano, cuando tenga duda, tiene que inmediatamente acudir al primer recurso, que es la eterna palabra de Dios. Es el verdadero recurso de nosotros, amén. Ahora, ¿qué resultados tenemos cuando aplicamos la eisegesis? Una interpretación sesgada, potencialmente errónea, que tuerce el mensaje original para que se ajuste a una agenda personal. Y ese es el resultado de tener una mala interpretación. ¿Qué hacemos? Hacemos inmediatamente lo original. Vas a hacer algo, se puede decir, inestable, errante, sectario, herético, hermano. Entonces es necesario poder tener claro estos conceptos. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar aquí un ejemplo y a ustedes se le van a venir al tiro la idea que cómo podemos ver los tipos de, se puede decir, las olas en los neopentecostales, cómo se están levantando, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo contraste de esta palabra, imaginémonos un pasaje bíblico que hable sobre la riqueza. En sí, el expositor está exponiendo la riqueza, ¿ya? Por ejemplo, un verdadero expositor, aplicando la interpretación de la exégesis, un exegeta examinaría el pasaje en su contexto histórico para entender lo que el autor quería decir originalmente a su audiencia sobre la riqueza. Pero mira aquí, quizás el autor advertiría sobre los peligros del materialismo en una sociedad específica o el uso de los bienes para ayudar a los necesitados. Ahora, imagínese este mismo texto, este mismo ejemplo, aplicando la riqueza en una exégesis. Una exegeta podría tomar ese mismo pasaje y forzarlo a validar una doctrina particular como la teología de la prosperidad, interpretando la riqueza es una señal inequívoca del favor divino, sin importar el contexto original. En pocas palabras, que hace el exegeta, tuerce la palabra de Dios, porque por ejemplo todos entendemos que hay una prosperidad bíblica, nadie puede negar eso, que hay una prosperidad bíblica. El tema es cuando yo manipulo el texto, que Dios no tiene para grandes cosas, que Dios ya tú no eres un simple obrero, tú tienes que ser un empresario. Entonces, esos son mensajes, se puede decir, súper manipulables. Y podemos ver cómo la gente está siendo manipulada en este tiempo de apostasía. Y eso es solamente porque la gente no conoce estos conceptos de interpretación. Entonces, como ellos están cegados, al que tienen por frente le entrega un mensaje, ¿no es cierto?, erróneo, como de ahí está la expresión, disculpen la expresión, no se van a sentir, hay iglesias que cogotean literalmente, le sacan todo a la gente. ¿Por qué? Porque manipulan los textos. No, si somos hijos del rey, y cantidad de cosas le enseñan que son herejías. De hecho, si hacemos un análisis, un contexto, el tema de la riqueza,
Jesús a nosotros nos compara que somos, o sea, nos dice que nosotros somos peregrinos, que tenemos una patria celestial, y hay muchos versos que ellos tuercen. Por ejemplo, niegan ese versículo, la doctrina de la prosperidad, que nosotros, por ejemplo, tenemos un reino, y ellos que dicen que tenemos que instalar un reino. Eso es una falsedad, pero de un porte de un buque. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros vamos a instalar un reino si para haber un reino instalado tiene que estar el rey? Entonces ellos tienen muchos conceptos raros. ¿Por qué? Porque no tienen una buena exégesis. Ellos son todo superficial. Ellos le ponen de su propia cosecha. Entonces tenemos que tener claro estos conceptos para poder tener una buena hermenéutica. Cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de interpretación. ¿Ya? Ahora, en conclusión, la diferencia fundamental radica en la dirección de la interpretación. Por ejemplo, la exégesis, en la conclusión, saca el significado del texto. ¿Se acuerdan que yo dije los principios de interpretación que eran tres? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y a quién lo dijo? Y ese es el principio de interpretación. De hecho, esto nos sirve para la homilética más adelante cuando la pasemos. ¿Ya? Esos son los tres principios básicos. La exégesis saca el significado del texto, y en ese significado, aplicando las tres reglas de oro, es quién lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. Para que lo anoten ahí. En conclusión, la exégesis mete el significado en el texto. O sea, incluso puede meter algo que ya está, se puede decir, revelado, ya está algo ya revelado, y él incluye esa nueva revelación al original. ¿Ya? Y terminando esto, damos por término el significado de los métodos de interpretación. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un poquitito para poder cambiar la otra diapositiva. Amén. Y se acuerdan también que dimos la idea sobre el canon bíblico. ¿Ya? Y vamos a lo que quedamos nosotros. Vamos a pasar acá. No sé si alguien me puede corroborar si se ve en la pantalla la siguiente diapositiva. Damos la lección 2, ¿ya? Queridos pastores, queridos hermanos, yo hago la pregunta, ¿quedaron claro lo que significa exégesis e eisegesis? ¿Sí? Amén. Sí, hermano Patricio, amén. Amén. ¿Ya? Amén. Yo quiero ser Sí, bien paciente sí, porque hermano. porque es necesario aprenderlo. Lo vuelvo, disculpe por ser repetitivo, porque nosotros tenemos que tener bien clara una postura. No, una de las cualidades que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios es saber trazar bien la palabra de Dios. ¿Ya? Tenemos que aprender a trazar bien la palabra de Dios, sin manipularla, sin interpretarlo bajo nuestra propia concupiscencia. Recuerden que la palabra de Dios no es de interpretación privada. El canon, yo voy a estar dejando también en el WhatsApp del grupo, voy a estar dejando la diapositiva del canon, ¿ya? Para que ustedes tengan y les pueda servir también a todos ustedes, queridos amados hermanos, para los que el día de mañana tengan que ejercer como profesor de escuela dominical. Este material le va a servir mucho, ¿ya? Y también dimos la tarea de, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, y con esto quiero darle a conocer que me llegaron las credenciales, ¿ya? Las credenciales, mire, hoy día por tiempo no pude entregarla, pero ya están todas, se puede decir, las tengo listas para llegar a enviarlas. Entonces, mañana yo voy a estar haciendo envío de todas las credenciales. Necesito, me parece que me está faltando la credencial de mi hermano Samuel, mi pastor, la foto de mi pastor Hipólito y mi pastor Lucero. ¿Ya? Recuerden que está la otra tarea también, que son los hijos de Dios, que un hermano me está escribiendo por interno. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿ya? Así que ya tengo lista la credencial, y con esto vamos a la lección número 2, en la que quedamos del libro, ¿ya? Para los que tengan el libro, lo ideal sería de que ustedes siguieran ahí con el tema del libro. Amén. Quedamos en la caída del hombre y sus resultados. ¿Recuerdan? Hablamos que hubo una caída, esa caída, ¿no es cierto?, fue porque el hombre cayó en tentación y pasó lamentablemente esta condenación para todos. Amén.
Y vamos a irlo al capítulo 4 de la Biblia. Si ustedes tienen su Biblia, abra su Biblia. Recuerde que tienen que tener su Biblia a mano, su cuaderno. Y les quiero decir también, queridos hermanos, que a partir de la otra clase vamos a empezar con dos mallas en una, ¿ya? Vamos a pasar contexto histórico, que es la palabra, y vamos a pasar introducción a la teología. Ya, si nos da el tiempo, vamos a pasar a la introducción a la teología. ¿Qué es la teología? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cuáles son sus métodos clasificativos? ¿Cuáles son las ramas de la teología? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de teología, se nos viene solamente neumatología, escatología, geología, armateología, cristología, ¿ya? Y es una parte solamente de la teología, se puede decir, en sí, porque hay una teología bíblica, una teología histórica, una teología sistemática, y ahí pensamos que por saber todos los principios, se puede decir, de la teología sistemática, creemos que sabemos toda la teología, pero la teología abarca una infinidad de estudios, incluso de doctrinas. Amén. Entonces, pasando al capítulo 4, vamos a la caída, ¿no es cierto? Vemos el primer acontecimiento, ¿no es cierto? Y la primera civilización con Caín. Póngale ahí, la primera civilización empieza con Caín. Cuando nosotros vemos la historia de Caín, demuestra cómo el pecado llegó a ser hereditario. Recuerden que el pecado es hereditario y condujo al primer homicidio. Entonces, ¿cuál fue el primer homicidio? Fue la historia de Caín, ¿ya? Y por eso esto lo dice Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era el del maligno, sino mató a su hermano y por causa le mató. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí podemos ver inmediatamente que hubo un proceso, ¿no es cierto?, de homicidio. Ahora, la historia de Abel nos enseña cómo aquellos que participan de la culpa y pecado de Adán puede ser aceptado ante la vista de Dios por medio de las ofrendas de un sacrificio expiatorio. Recuerden que, mire, aún así, por ejemplo, hay muchas religiones que dicen que no creen, por ejemplo, que el diezmar, el dar ofrenda, no es de Dios, pero aquí ya podemos ver en el contexto histórico de la palabra que ya ellos estaban ofreciendo sacrificios expiatorios, ya estaban ofreciendo ofrenda hacia Dios. ¿Por qué? Porque era un mandato que Dios le dio desde el principio. ¿Ya? Y este es un mandato, por ejemplo, del sacrificio expiatorio. Dios, ellos lo hicieron por devoción, para que la nota ahí, la expiación fue por la devoción y también la adoración hacia Dios. ¿Y por qué fue el primer homicidio? Por envidia. ¿Ya? Ahora, la primera civilización, Caín llegó a ser fundador de una civilización que incluía una ciudad agrícola, manufacturera y artística. Se caracterizaba por la violación de la ley del matrimonio y por el espíritu de violencia. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 4, 19 y 24. Yo quiero que anoten ese. La primera civilización, Caín llegó a ser el fundador de una civilización que incluía una ciudad agrícola, manufacturera y artística. Cuando hablamos de artística no estamos hablando de hacer gimnasia, ya estamos hablando del tema del trabajo manual, ya que ellos hacían su herramienta, ya todas esas cosas. Se caracterizaba por la violencia, anote esto porque a esto vamos a llegar a la pregunta que vamos a tomar un poquito más adelante, ya. Se caracteriza por la violencia de la ley del matrimonio y por el espíritu de violencia. Recuerde que esto llegó a la misma presencia de Dios, la maldad del hombre. Ahora, también tenemos el nacimiento de Set. Abel había muerto, Caín fue rechazado y la promesa de la redención, la primera promesa de redención pasó al tercer hijo de Adán, a Set, ¿ya? De ahí viene, por eso nosotros se viene esto por el tema de los judíos que son antisemitas. Set viene todo de Set, nace una bendición específica, ¿ya? Y esto lo encontramos en Génesis 4 del 25 al 6, ¿ya? Ahora, nosotros siempre hablamos de los patriarcas. Cuando nosotros hablamos de los patriarcas, se nos viene a la mente Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? No, pero hubo la era de los patriarcas, póngale ahí, la era de los patriarcas son anterior al diluvio, ¿ya? Y Hermano tenemos que Patricio, una recordar, consulta. sí, Todo lo que usted está leyendo está en el libro, ¿cierto? sí,
Está en el libro ahí, mi pastor. Ya, Sí, porque estamos pasando materia del libro, ¿ya? ya, Como ya, mi corresponde. hermano. Así que, ¿ya? Ahora, los patriarcas anterior al diluvio vivieron un promedio de 900 años, ¿ya? Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 5. Las edades de los patriarcas posteriormente al diluvio descendieron rápidamente y se establecieron en Génesis 11, cuando le dijo ya hasta el límite, ¿cuánto era? 120 años, ¿no es cierto? Y después ya Dios dijo ya el más robusto llega a los 70, 80 años, ¿ya? Y el que tenga más después de 80 años, la pura misericordia de Dios. Amén. Algunos sugieren que ello se debió a importantes cambios ambientales traídos por el diluvio. Algunos piensan eso, pero recordemos que Dios es el que estipula los tiempos, las edades en el mundo terrenal. Amén. Después pasamos al punto número 4 y hablamos, y aquí llegamos al Génesis capítulo 6. ¿Recuerdan la tarea que yo les di sobre quién eran los hijos de Dios? Con eso Sí, amén. vamos al tiro a la diapositiva. Si me dan un segundito, porque las tengo por acá. Mire, yo siempre he dicho, nosotros nunca vamos a tener 100%, se puede decir, yo lo que le puedo entregar a usted es una seguridad como profesor y alumno, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay teorías, es importante que anote esto igual, que hay teorías en la Biblia que son como misterios para nosotros, ¿ya? Hay teorías que son como misterios para nosotros. En cambio, la doctrina nace bajo un periodo de estudio exhaustivo de la palabra, ¿ya? Las doctrinas nacen bajo el estudio exhaustivo de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, no es que nació con el año 1800 cuando llegó el pentecostalismo, hermano, nace, ¿no es cierto?, en pentecostalismo, no quiere decir que ahí ya estaban las doctrinas, no, hubo un proceso. De hecho, desde la antigüedad, la doctrina, y aquí vamos a tocar un poquito también el tema de los concilios, ¿ya? Y anoten ahí también para que podamos entender bien esto. Según el Estado ecuménico, cuando hablo de ecuménico, hablo de la Iglesia Universal, que es la católica, ¿ya? Ellos tienen, para que anoten ahí, 21 concilios, ¿ya? Según la Iglesia Católica, ha habido más de 21 concilios ecuménicos a lo largo de toda la historia. ¿Por qué vamos a tocar esto, hermanos? ¿Por qué? Porque bajo varios concilios, por ejemplo, en el de Nicea, en el año 325, ¿ya? Por ejemplo, ahí se condenó el arrianismo. Y recuerden que el arrianismo negaba la deidad de Jesucristo. Se puede decir que eran los primeros testigos de Jehová. De hecho, ahí cuenta la historia que un poco más, no sé quién le pegó, tuvo que pegarle un manotazo santo, como se dice por ahí, por las cosas y la herejía que se estaban sellando arrianos, ¿ya? Ahora, tenemos el concilio, anotémoslo, tenemos el primer concilio, el de Nicea, año 325 después de Cristo, ¿ya? Tenemos el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Anota ahí, se condenó el arrianismo. Tenemos después el concilio de Constantinopla, ¿ya? Constantinopla, del año 381 después de Cristo. Anote esto porque esto les va a servir mucho a ustedes, queridos pastores y hermanos, ¿ya? Y se afirmó el credo de Nicea, ¿ya? Concilio de Éfeso, perdón. Concilio de Éfeso. Fue en el año 431 después de Cristo. Y aquí ya lo empezamos a poner y tiene que anotarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estaba hablando con nuestro pastor, ya hace poco, que muchos de los teólogos, y esto quiero que lo entiendan ustedes, vamos a parar un poquitito, los teólogos les gusta citar a los padres apostólicos, ¿ya? La iglesia primitiva. Para mí, por ejemplo, la iglesia primitiva, voy a poner mi cámara un poquito viéndolo usted, para mí la iglesia primitiva, se puede decir, la verdadera iglesia, recuerde que hubo una, se puede decir, evolución en el tema de los concilios y sobre el tema de lo eclesiástico. Por ejemplo, para mí la verdadera iglesia primitiva solamente está fundamentada en los apóstoles,
Y esto nosotros tenemos que tenerlos claros. Por ejemplo, ahora, para enriquecer el estudio, el conocimiento, los teólogos, eh, lo he visto también acá en el instituto, para enriquecer sus, se puede decir, enseñanza, citan a muchos concilios y padres, según ellos, de la patrística, que son todos de un corte católico, ¿ya? De hecho, nosotros tenemos que entender que solamente nosotros creemos en el fundamento de los apóstoles y todo lo demás que pueda salir después, por ejemplo, desde Policarpo hacia adelante, que fue el discípulo de Juan, tenemos que entender que de ahí empiezan a ser doctrinas que eran basadas a concilios que eran de un corte ecuménico, ¿ya? No eran de un corte pentecostal, y esto hay que dejarlo claro, porque a algunos les gusta citar la patrística. De hecho, yo tengo la Biblia de la patrística, que es muy buena en el contexto cultural. Tengo los escritos de Flavio Josefo, a mí me gusta. ¿Por qué? Para poder entender un poco los periodos, cronos de la historia de entre el pueblo de Israel, el cristianismo. Para eso nos sirve mucho. Pero no tenemos que ir para poder tener nuestra doctrina o creer un poco más a nuestra doctrina. Si usted se va a cada concilio, usted se va a ver cosas, se va incluso, wow, va a decir las cosas y herejías que se enseñan en estos concilios. Quedamos en el concilio de Éfeso 431. Mire lo que se proclamó ahí. Se proclamó a María como Teotokos, la madre de Dios. ¿Ya? Y eso significa en griego. Teotokos significa la madre de Dios. El concilio de Calcedonia, que fue en el año 451. Yo este no lo voy a mandar, así que si los pueden anotar, concilio de Calcedonia, que fue en el año 451 después de Cristo, se condenó el monofisismo. Monofisismo, ¿ya? Eso fue lo que se condenó ahí. ¿Alcanzan a anotar? ¿Ya? Ahora, después tenemos el concilio de Constantinopla número 2, que fue en el año 553 después de Cristo, ¿ya? Después tenemos el tercer concilio de Constantinopla, que fue en el año 680 y 681. Cuando nosotros hablamos del concilio, ¿ya? Hablamos que se reunieron todos los obispos, ¿ya? Recuerden que en el año 300 nace la Iglesia Universal con Constantino, ¿ya? ¿Y qué se condenó ahí? Perdón, sí, también se condenó el monotelismo, ¿ya? El concilio de Nicea 2 fue en el año 787 después de Cristo. Y ahí se restableció la veneración de los íconos. O sea, lamentablemente ahí empiezan a venerar a los santos. El concilio de Constantinopla número 4, en el año 869 al 870. ¿800 cuánto, hermano? 70. Concilio de Letrán 1. Concilio de Letrán 1, en el año 1123 después de Cristo. Concilio de Letrán número 2 después. Para que no le escriba, ahí le hace 2 rayitas hacia abajo. En el año 1139 después de Cristo. Después tenemos otro concilio de Letrán, número 3, que es en el año 1179. Después tenemos el concilio de León, póngale, León I, 1245. Después tenemos el segundo concilio de León en 1274. Después tenemos
el concilio de Vienne, con dos N's, Vienne, que fue en el año 1311 al 1312 después de Cristo. Estuvieron un año en disputa. Después tenemos el concilio de Constanza, que fue en el año 1414 a 1418. 4 años estuvieron juntándose para hablar de doctrina. Concilio de Constanza. ¿Ya? Después tenemos el concilio de Basilea. Aquí ya se pone ya un poquito bueno el tema de los concilios. ¿Ya? Concilio de Basilea, y esto en Florencia, ¿ya? En el año 1431 al 1445. Después tenemos otro concilio de Letrán, que es el número 5, en 1512 hasta el 1517. Y terminamos con el glorioso, que para mí fue el único concilio bueno, con el de Nicea, ¿ya? Porque el número 1 condenó la herejía de los testigos de Jehová, ¿ya? Y el último concilio de Trento, cuando ya quedó, marcó ya se puede decir, la línea entre se puede decir, la reforma, también vemos el canon, ahí se quedaron los 66 libros. Imagínense todo el periodo, hermano, que tuvo que pasar tantos años para poder tener ahora los 66 libros. Estudios muy, se puede decir, muy exegéticos, pongámosle. Concilio de Trento, que fue en el año 1545 y 1563. Y ahí terminamos con los concilios. ¿Ya? Cuando nosotros los vamos a estudiar los hijos de Dios, tenemos que entender, queridos hermanos, que los hijos de Dios son una teoría de estudio. De hecho, ¿por qué yo le hice tocar los primeros concilios? ¿Por qué? Porque esto de los hijos de Dios ya se venía hablando, por ejemplo, con Josefo, ¿ya? Ya se vino hablando con Eusebio, y hay mucha interpretación. Tenemos que entender que no todo lo que afirma en la patrística tiene una veracidad. Ahora, para nosotros, el mejor concilio, y anótelo ahí, el concilio cristiano, para nosotros el de Jerusalén, que fue en el año 50 después de Cristo. ¿Ya? El concilio de Jerusalén fue en el año 50. ¿Y cuál fue ese, se puede decir, lo que se vio de la doctrina? Era que los judíos estaban judaizando, ¿ya? Y ahí todos conocemos esa historia, que Pablo, la disputa que tuvo con Pedro. Pablo incluso pudo haber pronunciado una condenación hacia Pedro cuando tuvo este problema, ¿ya? Nosotros, por historia, yo creo, no creo en magisterio. Lo vuelvo a decir, hermano, nosotros tenemos la infalibilidad de la palabra de Dios, que es inerrante, ¿ya? Y ustedes tienen que tener eso bien claro, que nosotros no dependemos de un concilio, de un magisterio. De hecho, nosotros vamos a ver eso en la introducción a la teología, ¿ya? Los hijos de Dios. Ahora, vamos a irlos al Génesis 6 y 1 y 2. Los vamos a ir juntos a la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Hermano, póngale ahí, esto no es un tema salvífico, ¿ya? Es una teoría. Por ejemplo, alguno cree que esta teoría, aparte creo que es una teoría y una doctrina. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, pero cuando nosotros hablamos de teoría, hablamos que no solamente son especulaciones, son interpretaciones que no están, por ejemplo, hay versículos en la Biblia que son, se puede decir,
explícita, como esta, y hay versículos que no son explícitos, ¿ya? Por ejemplo, la palabra, no sé, cuando conoció explícitamente, no es una palabra que diga conocer de ver, sino significa de un acto sexual, el conocer en la Biblia, ¿ya? Y esta hay palabras explícitas en la Biblia que son un poco más, se puede decir, guían en los misterios de Dios, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo le hice la pregunta quiénes eran los hijos de Dios? Hay tres teorías, ¿ya? Esta, según la interpretación principal y la teoría, los seres angélicos caídos, esta es la opinión de muchos teólogos y eruditos bíblicos, especialmente de la antigüedad y en los concilios. Sugieren que los ángeles que se rebelaron contra Dios tomaron forma humana para casarse con mujeres humanas y engendrando gigantes. Y estos son conocidos como los Nefilim, ¿ya? Por ejemplo, el pasaje favorito de los que creen esta interpretación, que son seres angelicales, toman a Job 1:6, cuando dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y cuáles ellos dicen que son los hijos de Dios? Los ángeles. También ellos avalan que 1 Pedro 3, 19, 20, cuando dice que también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo habían desobedecido, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces ellos, a los que creen esta postura, que son los hijos de Dios, son los ángeles, ellos creen bajo estos dos versículos, y también lo que dice Judas versículo 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio. Amén. Ahora, según esta teoría, los seres resultantes de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas se llamaban Nefilim, ¿ya? Y se describe en la Biblia en Génesis 6, 1 y 4. Otros textos antiguos, como el libro de Enoch, ¿ya? Y aquí quiero yo parar porque le dice leer yo en los concilios, de qué perspectiva eran estos concilios, que eran 100% ecuménicas. Los concilios, recuerden que eran 100% ecuménicas. Cuando nosotros lo afirmamos al libro de Enoch, estamos hablando de un texto apócrifo, hermano. La iglesia primitiva y algunos judíos tenían el libro de Enoch como, se puede decir, como estaba en su canon. De hecho, los esenios, cuando se encontraron los rollos del mal muerto, los esenios también tenían arraigado esto el libro de Enoch, ¿ya? Y recordemos que hubo un periodo casi de más de 1000 años, hermanos, cuando los concilios dejaron los 66 libros respectivos que tenemos nosotros. Entonces nosotros no podemos afirmarlo, número uno, de un libro que es apócrifo o deuterocanónico. Cuando nosotros decimos deuterocanónicos, estamos diciendo que son el siguiente canon, otro canon, ¿ya? Nosotros no existen los deuterocanónicos. Si hablan de deuterocanónico, para nosotros son los libros apócrifos. ¿Y qué significa libros apócrifos? Ya para la casa, ¿ya? Son los libros apócrifos. Si lo pueden estudiar, eso, ¿ya? Ahora, según la teoría de los resultantes de la unión entre los ángeles caídos y mujeres, se llaman Nephilim, ¿ya? Y otro texto antiguo, como el libro de Enoch, seres híbridos, eran gigantes, violentos, fuertes, que se consideraban producto de esa unión antinatural. Causó gran caos y violencia en la tierra del diluvio, ¿ya? Inmediatamente vamos a refutar esto. ¿Por qué? Porque recuerden, supongamos que hayan sido ángeles. Recuerden que hubo un diluvio. En Génesis capítulo 6 hay un juicio. Y póngale ahí, número 1, el juicio no habla juicio para ángeles, habla juicio para la humanidad. Lo otro, ese juicio, según ellos, los ángeles tuvieron relaciones con la mujer y le nacieron gigantes. Es falso, porque después vemos la historia que David se enfrentó con un Goliat y Goliat era un gigante. O sea, se puede decir, por ADN, como se puede decir, perturbando entre los descendientes de Set y de Caín, hubo una malformación genética, ¿ya? Pero no quiere decir que los ángeles, en una parte dice que le nacieron gigantes producto de estas relaciones. Inmediatamente ahí nosotros tenemos una objeción,
Ahora, objeción número 1, no se menciona ninguna hueste angelical en Génesis 6. De hecho, Matthew escribe, no se ha identificado ninguna hueste angelical, al menos en el sentido de una corte celestial, en relato a este punto. Y lo vuelvo a decir, no hay ni un juicio que hable en Génesis que sea para los gigantes, sino que era para la humanidad. La objeción número 2, se trata de un juicio de Dios sobre la humanidad, no sobre ángeles. De principio a fin, Génesis 6, del 1 al 8, trata de la humanidad y su desenlace, no de los ángeles y su castigo. El diluvio es el juicio de Dios contra el hombre y no se hace referencia a la culpabilidad de los ángeles. No hay ni un texto literal que diga que hay juicio para los gigantes. Y no podemos afirmarlo en el juicio, dice que Pedro, ¿no es cierto?, perdón, lo que dice 1 Pedro 3:19, que el cual también fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y ahí también hay otro punto de iniciativa, ¿ya? Pero eso no quiere decir que Dios ahí lo amarró y lo están, y como dice Apocalipsis, que están en el Éufrates. Eso es una mala exégesis, ¿ya? Ahora, la objeción número 3, también Jesús, al distinguir la vida terrenal de la celestial, afirma que los ángeles no tienen relaciones sexuales con los humanos y insinúa que no son sexuales. Y me gustaría que lo fuéramos a Mateo 22:20. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces hay varias objeciones para poder refutar esta teoría, ¿ya? Ahora, la teoría de los reyes. Algunos dicen que esta interpretación sugiere que los hijos de Dios eran líderes humanos como reyes o nobles que se veían a sí mismos como dioses, se casaron con las hijas de los hombres, refiriéndose a mujeres del pueblo común. La idea es que estos gobernantes violentos y polígamos trajeron aún más maldad a la tierra. Ahora, la segunda perspectiva también se remonta a la tradición de la interpretación judía, hermano. ¿Ya? Por ejemplo, hay algún intérprete judío que entendió que los hijos de Dios son como gobernantes humanos o aristócratas, ¿ya? Esto se puede observar claramente en el pasaje de Salmos 82, donde los reyes de la tierra son dioses, y ahí sale la palabra en griego Elohim, y esto hace referencia a los hijos también de los hombres, ¿ya? Sin embargo, también se puede ver el lenguaje asignado a David, Moisés y Adán, ¿ya? Ahora, al mismo tiempo, el lenguaje de los hijos de Dios se entiende mejor en el contexto más amplio, antiguo, cercano oriente, junto con el lenguaje de la Giborín en Génesis 6:4. Los hijos que los hijos de Dios engendraban, aquello eran llamados hombres poderosos. Pero no hay ni una parte o alguna argumentación que de la descendencia de Set hayan nacido los poderosos, sino que desde Caín. Por eso nosotros la primera civilización fue en Caín, no en Set. La promesa cae en Set, pero la primera civilización, para que usted lo anote ahí, y como lo habíamos escrito, cae en Caín, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la visión, ya anote ahí, la visión y la postura que tienen la mayoría de los teólogos pentecostales y evangélicos es la visión setita, los descendientes justos de Set. Aunque la mayoría de los padres de la iglesia primitiva, así como la mayoría de los judíos y algunos de los concilios, también se adhirieron a la interpretación angelical, ¿no es cierto?, de Génesis 6:14. Los padres de la iglesia, y aquí yo quiero ver que lo paremos un poquito, como Agustín, desde Policarpo a Agustín, así como los reformadores como Lutero, Calvino, interpretaron que los hijos de Dios hace una referencia a los hombres piadosos, es decir, al linaje justo de Set. Y los que creen esta postura de que los ángeles, los hijos de Dios son los ángeles, son los judíos ortodoxos y algunos concilios ecuménicos. Imagínense, nosotros que no somos calvinistas, Lutero y Calvino, ellos creen fielmente a los escritos que son los linajes justos de Set. Según esta perspectiva, los hijos de Dios pecaron al tomar esposas incrédulas, o para ponerle la categoría establecida por Génesis capítulo 4 y 5, que eran los hijos de Set, que invocaron el nombre de ¿quién? Del Señor. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 26. Ahora, se unieron a las hijas de Caín,
Y ahí hubo donde hubo esta, se puede decir, perversión, se puede decir, el ADN se perturbó, ¿ya? Y nacieron este producto. ¿Por qué? Porque hay una raza, perdón, hay un linaje escogido y una simiente maldita. Recuerde que la simiente maldita Jesús la habla, ¿no es cierto? Y vosotros sois hijos del diablo. O sea, sois de la simiente del diablo. Entonces, recordemos que hay dos simientes. La simiente, se puede decir, en Set cae toda la bendición de ser escogidos de parte de Dios y en Can nace, se puede decir, son como, se puede decir, los desechados. ¿Ya? ¿Por qué? Por la maldad. Dios nunca desechó también a uno de ellos. Por eso dice la Biblia, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Esa palabra se aplica incluso desde el principio de los textos. ¿Por qué? Porque en la dispersación de Dios, la gracia de Dios siempre estuvo. ¿Ya? De hecho, si los vamos al libro de Jeremías, Jeremías, ¿qué dice claramente? Siempre estuvo constantemente hablándole al pueblo, estuvo hablándole a la humanidad que se volvieran a Dios. Desde el principio, la labor del profeta, ser vidente, era poder transmitirle, ¿no es cierto?, el juicio de Dios, cuál era la salida que ellos tenían para que ese juicio no cayera. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con el hombre? Amaron más las tinieblas y desecharon la luz, ¿ya? Y eso se aplica en todo el contexto, a pesar de que eso lo dijo Jesús, esto se aplica también en el Antiguo Testamento. Ahora, la ventaja de esta perspectiva es que toman en serio el conflicto entre Caín y Set. En Génesis capítulo 4, versículo 5, un conflicto que amplía Génesis 3:15. Asimismo, esta perspectiva se considera en el texto circundante, tanto el inicio del linaje de Set en Génesis 5 como en su final en Génesis 9:29, y ofrece una lección moral para quienes lean Génesis en la época de Moisés o después, que la unión injusta de los hombres y mujeres que no comparten los mismos compromisos del pacto invitan a una descendencia impía. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios le da la promesa, recordemos, desde Adán vino una promesa, ¿ya? Que Dios no se iba a apartar. Pero ahí, ¿qué pasó? Que el hombre tenía que acercarse a Dios. ¿Y qué pasó? Que el hombre no quiso acercarse a Dios. Entonces ya estaba poniendo se puede ir del Génesis capítulo 3, una división, una barrera entre la simiente buena y la simiente maldita. Entonces, para entender esto, sobre esta base podemos afirmar que la perspectiva setista es notable, razonable y completamente bíblica, como señala Rein Cole, un gran teólogo de los fundamentos históricos. Este enfoque surgió en la primera etapa de la historia de la Iglesia con Julio Africano en el año 160 y 240 después de Cristo. Recordemos que ahí no existía, se puede decir, la Iglesia Católica con Constantino. Eso le estoy dando una afirmación de iglesia primitiva antes de los, se puede decir, los concilios ecuménicos, ¿ya? Después culminó con Agustín en el año 300, y en el siglo V Agustín argumentó que en su época muchos consideraban que los hijos de Dios como ángeles, pero a la luz de la distinción entre las ciudades sostienen que los hijos de Dios como ángeles no puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la Biblia lo habla de dos simientes, la simiente escogida de Dios y la simiente maldita. Entonces, cuando nosotros creemos a la teoría setita, estamos creyendo que es la simiente que es hijo, los hijos de Dios eran la simiente de Set. Amén. Ahora, esta teoría, yo no quiero, mis hermanos amados, si usted cree que son los ángeles, yo le doy solamente, le estoy exponiendo la historia de un punto de vista que se puede decir de concilio y un punto de vista patrístico. Si usted quiere considerar que fueron los ángeles, está bien, no es un tema salvífico, pero lo que creemos y lo que estamos dando a conocer, no imponiendo esta doctrina, sino exponiendo las tres teorías, creemos que una es más fidedigna. ¿Y cuál es la más fidedigna? Que los hijos de Dios son los hijos de Set. Amén. Terminando esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Está claro? ¿Entendieron? No sé si hay alguna pregunta. ¿Hablamos diálogo? ¿Hablamos un poquito de Amén, amén, diálogo? amén. Por acá mi hermano Patricio. Sí, mi No, hermano. está súper buena la exposición. Y hay dos versículos igual que son clave.
el cual dice, bueno, Hebreo, capítulo 1:6, si no me equivoco, que nunca jamás a un ángel lo llamó hijo. Que Exacto. eso- y además la Biblia habla y señala que Eva fue madre de todo ser viviente. Amén. Entonces, o sea, de todas maneras, entonces no. Entonces, son dos versículos clave conforme a lo que usted dijo. Igual lo pongo. Gracias, hermano, gracias. Recordemos que buen punto que tocó mi hermano Jorge. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que los ángeles son hijos de Dios, estamos inmediatamente hablando también una herejía. Porque recordemos quién es el primogénito, Jesucristo. Y como el primogénito, Dios le preparó un cuerpo, al decir que los ángeles son hijos de Dios, inmediatamente la primogenitura de Jesús se pierde. Entonces el Correcto. primogénito es Jesús, no son los ángeles. Si decimos que los ángeles son hijos de Dios, estamos cayendo en una herejía de decir incluso que Jesús no es el primogénito. Porque todos sabemos que nuestro hijo mayor o nuestras hijas mayores son las primogénitas o primogénitos. Esta responsabilidad en el hombre es primogénito. Amén. No sé Incluso si cae alguien su también, divinidad. exacto, amén. No sé si alguien también quiera abrir el diálogo. ¿Está todo bien? No, hermano Patricio, quedamos claros. Ya. ¿Alguien más? ¿Está todo bien? ¿Se entendió los puntos de vista, no es cierto? Amén. Amén. Con esto, queridos hermanos, como dije anteriormente, vamos a dividir las clases, ¿ya? Vamos a hacer una hora de clase histórica y una clase, se puede decir, de teología. Y con esto, anótense un cuadernito, vamos a pasar a la introducción a la teología, ¿ya? Ahora, recuerden que los libros, hermanos, que se le están pasando, es básico, ¿ya? Son básicos los libros. De hecho, es como yo la tarea que yo le estoy pidiendo a cada uno de ustedes para después poder evaluar las tareas. eh, yo por lo menos en el punto de vista, y yo sé que para algunos pastores que han tenido el libro y lo tienen, es súper básico. De hecho, ahí hace un contexto cronológico de los procesos, cómo se daba la historia entre los 4 puntos, ¿no es cierto?, que vimos que hablaba la Biblia en el Antiguo Testamento, que era sobre los judíos, ¿no es cierto?, sobre el pacto. Entonces, usted teniendo ese punto cronológico del Antiguo Testamento, se le va a hacer muy fácil desarrollar el libro, ¿ya? Porque yo no quiero estudiar tanto el libro y vamos a tocar pinceladas o vamos a irlos por capítulo, una hora de historia, de contexto cultural bíblico y otra hora de teología, para que se ponga esto más académico y podamos entender varios conceptos y lleguemos al tema de las doctrinas, porque igual es claro dejar las doctrinas claras o posturas. Lo vuelvo a decir, quizá usted pueda tener una postura o una doctrina, nosotros vamos a dar las doctrinas primarias, ¿ya? Y las doctrinas secundarias. Cuando yo hablo de las doctrinas primarias, que esas doctrinas primarias pueden afectar la salvación. Y cuando yo hablo de doctrina secundaria, es que no afectan en nada la salvación. Por ejemplo, hace poco no me recuerdo con qué pastor estaba hablando sobre el tema de que algunos somos muy legalistas en el sentido como nosotros somos pentecostal y evangélicos, viendo a todos los que están estudiando, somos todos de un corte pentecostal clásico, ¿ya? Y por ejemplo, algunos son reacios de ir a predicar, por ejemplo, en iglesias que son pentecostales y usan el velo. Entonces, no me acuerdo con quién estaba hablando, me parece hoy día, entonces, esas son doctrinas o enseñanzas que no afectan en la salvación, ¿ya? Y hay doctrinas que son salvíficas, que afectan las primarias y afectan la salvación, inmediatamente nosotros ahí tenemos que ser celosos, ¿ya? Porque hay cosas que no afectan en nada la salvación. Amén. Dicho esto, lo vamos a la introducción a la teología. Introducción a la teología. Vamos, introducción a la teología, ¿ya? Tengo por acá, deme un segundito. Ahora, introducción a la teología. Cuando nosotros hablamos de la teología, la palabra teología significa estudio de Dios, ¿ya? Y es una palabra compacta. No sé si tengo acá, ya, no la tengo aquí, pero vamos a dar la definición, que todos conocemos el concepto de la palabra teología. La teología significa doctrina o el estudio de Dios. Ahora, no es que nosotros vamos a estudiar a Dios, nosotros hacemos un orden, nosotros en el tema de los estudios, ver el tratado de Dios. Por eso sí, a eso se le llama la teología propia, ¿ya?
Cuando no es que nosotros vamos a estudiar a Dios, sino que nosotros vemos la teología propia que es en Dios. La derivación de la palabra teo es Dios y la palabra logo es discurso. En pocas palabras, juntando esta palabra compuesta, es el estudio de las cosas de Dios. En poco, note eso. La teología es el estudio de las cosas de Dios. ¿Ya? Ahora, el origen, esta palabra del origen teológico, la ocuparon, y aquí quiero que también tengamos a esta altura de, se puede decir, visión de ver y cómo vamos a poner esto, ¿ya? La palabra teología viene de los griegos. Los griegos aplicaban el término teologi a sus poetas y maestros destacados, tales como Homero, Hesiodo y Orfeo, quien con inspiración poética cantaron acerca de sus falsos dioses y los misterios divinos. Platón fue el primero en utilizar en su obra La República, y etimológicamente significa tratado, ciencia de Dios. Por eso yo no me gusta, como lo dicen los teólogos ahora en los seminarios, la ciencia de Dios. No, Platón aplicó eso a sus dioses falsos. Por eso yo digo, cuando nosotros hablamos de la palabra teología, hablamos el estudio de las cosas de Dios. Para mí suena mucho mejor. Bien, Aristóteles usó la palabra para referirse al pensamiento mitológico antiguo y también como la rama de importante de la filosofía que más tarde se llamó metafísica. ¿Ya? Ahora, el término en los cristianos de la teología se empieza a partir de Eusebio de Cesarea. Ahí Eusebio de Cesarea fue el primero en aplicar la palabra teología. ¿Ya? Y Eusebio, recuerden que fue un obispo, ¿ya? Fue un obispo. Ahora, el puesto del significado en la mayoría de las ocasiones, la palabra teología se emplea para designar en específico los atributos de Dios, su significado, que abarca mucho más que eso. Según la concordancia Strong, la teología no se trata solamente de Dios, sino de la relación de Dios y el universo, que nos lleva a hablar de la creación, providencia y redención de Dios. Puesto que el significado de la mayoría, para que lo anoten, la ocasión de la palabra teología se emplea para designar en específico los atributos de Dios. Su significado abarca mucho más que eso. Según la concordancia Strong, la teología no solo se trata de Dios, sino de la relación de Dios y el universo, que nos lleva a hablar de la creación, providencia y redención de Dios. ¿Ven? Ahora, vamos a ver la teología en la visión general. Déjenme a ver aquí si pueden ver. Se me corre mucho el tema de la diapositiva, hermano. Ya, un segundito. Ya, objetivo y propósito. No sé si alcanzan a ver, se ve ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí, mi hermano. Ya. Sí, amén. El objetivo y propósito de Dios es buscar responder a preguntas fundamentales sobre los sentidos de la vida, el papel de la humanidad y la verdad espiritual. Se enseña en universidades y en seminarios como una disciplina académica que a menudo examina las doctrinas, historia de la iglesia y ética. O sea, esa es la finalidad de estudiar en la visión general. La teología es examinar doctrinas, historias de la iglesia y la ética, con el objetivo de informar, transformar y servir a la comunidad del creyente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo y propósito de la teología? Número uno, es el estudio de Dios. Como vemos, punto número uno, el objetivo y propósito de la teología es el estudio de Dios. ¿Ya? La teología se centra en la naturaleza de Dios, la fe y la verdadera y las reveladas a través de la escritura. ¿Ya? De las verdades reveladas a través de la escritura. Ahora, comprensión de fe, como número dos, el objetivo principal es comprensión de la fe. Busca una comprensión más profunda de las doctrinas e creencias para que los creyentes puedan dar razón de su esperanza. ¿Se da cuenta qué importante es la teología? ¿Por qué? Porque es para la comprensión de la fe. ¿Ya? Ahora, y en el servicio, yo le puse como punto número 3, el objetivo y propósito de la teología es el servicio y la transformación. Se considera un servicio desinteresado a la comunidad de creyentes,
buscando no solo el conocimiento, sino también la transformación personal y espiritual. Y esto sé muchos hermanos que algunos no quieren estudiar y lastimosamente tengo que decir, por ejemplo, no vamos a desconocer, queridos hermanos, que nuestra iglesia, se puede decir pentecostales de hace 50 años, había un mover, pero tremendo del poder de Dios, que eso nadie lo puede negar, que se podían ver los milagros, pero también teníamos la otra parte. No podemos negar que descarecían de conocimiento, mucho en lo doctrinal. Ahora como que hay un mal que mucha gente dice que no tenemos que estudiar la teología. ¿Por qué? Porque la mucha letra y son puros conceptos y ahí es cuando hacen mala exégesis. Es que si tú estudias mucho, la mucha palabra te va a matar. A mí me han dicho, lamentablemente, un hermano hace poquito me dijo, no, es que si aprendo más, más condenación voy a recibir. O sea, él está esperando una condenación, no una bendición. Porque al estudiar la eterna palabra, la palabra de Dios, nosotros adquirimos conocimiento. Entonces es un concepto muy errado de muchos pentecostales que están en nuestra hilera o evangélicos, queridos hermanos, que aplican y hacen eisegesis de la palabra, manipulan el versículo. Porque yo le hago esta pregunta, yo sé que aquí hay muchos padres, yo creo que la mayoría somos todos padres. Y esta pregunta yo se la hago, pero para que se la conteste en su corazoncito. ¿Le gustaría a usted que su hijo en los estudios académicos se destacaran? Sí, yo creo que la respuesta simplificada para todos nosotros es un sí. Yo quiero que mi hija destaque en todo. Por mí, si puede representar en la escuela, que la represente. No es por vanagloria, sino porque sabemos que el que está en nosotros es el mayor del que está en el mundo. Y las capacidades que tenemos, la inteligencia o toda la sabiduría que nosotros podamos adquirir, viene de parte de Dios. Y ahora mi pregunta es esta, ¿por qué pereció el pueblo de Israel? ¿Por falta de qué? De De conocimiento. conocimiento. ¿Y de conocimiento en qué? En conocerle a Él, en lo doctrinal, en lo escritural, porque ellos tenían la palabra. El tema es que desconocieron y no quisieron ponerla por obra, no quisieron atender a la palabra de Dios. Entonces, el objetivo central de estudiar la teología es el servicio y la transformación del individuo. ¿Se da cuenta qué importante estudiar? Hermano, yo siempre he dicho, Dios para nosotros siempre las verdades van a ser reveladas, no para aquel que piensa que todo es espiritual, porque también ese, lo vuelvo a decir, no vamos a negar el poder y la eficacia de nuestra iglesia primitiva, ¿no es cierto? Del poder activo de Dios, pero no vamos a tener que tampoco desconocer las atrocidades que se veían. De hecho, si nos vamos al contexto bíblico de la eterna palabra de Dios, Pablo tuvo que ir a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque estaban los 9 dones carismáticos, estaban pero a flor de piel, estaban todos profetizando, uno hablaba en lengua, se veía el discernimiento de espíritu, palabra de ciencia y sabiduría, el don de fe, hacían milagros. O sea, estaban en lo espiritual, pero súper bien. ¿Pero en qué falló? En lo moral. ¿Por qué? Porque ahí Pablo tuvo que venir con una carta doctrinal de enseñanza para decirles, hey, paren un poquitito. No es tan solo hablar en lengua, no es tan solo danzar, no es tan solo profetizar, sino, oye, mira, el caso, ni ustedes mismos han tenido la facultad para poder juzgar este caso de inmoralidad. O sea, claro, quieren todo lo espiritual, pero la poner por obra la palabra no está. Ahora, también hay otra contraparte, hermano, que muchas veces caímos, yo puedo decir, muchas veces caen algunos y caímos algunos, que es todo la palabra, es todo la palabra. Muchas veces amamos mal la palabra, quizás suena un poco hereje lo que voy a decir. Yo siempre lo he dicho, es como un lema que tengo yo. Muchos aman la palabra, pero no aman al Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque no hay una parcialidad entre lo doctrinal espiritual y lo moral. Cuando estas tres cosas deberían ser parcial, trabajar juntos de la mano. Entonces, nuestras iglesias primitivas que eran llenas del poder de Dios, amén, gloria a Dios. Pero escúcheme bien, por el puro problema de, se puede decir, de inmoralidad, podían irse al infierno. Porque ¿qué piensa el pentecostal carismático, que es se puede ser carismático, piensa que porque habla en lengua, danza, ya tiene el cielo ganado? ¿Ya? Entonces, no vamos a desconocer, hermano, que mucha espiritualidad, se puede decir que ellos lo ven de esa forma,
que niegan los estudios de la teología o niegan los estudios de la Biblia. Nosotros, hablando de la introducción a la teología, nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que todo lo que vamos a tratar es solamente palabra. Yo le dije, hermano, en la teología uno estudia la palabra, no hay nada más. De hecho, ahí usted va a ver, solamente vamos a ver más adelante qué es la sola escritura. ¿Por qué nosotros no creemos mucho a los concilios? Porque ellos creen en un magisterio. Ellos ponen la infalibilidad del Papa, de la infalibilidad del magisterio o infalibilidad de decretos y artículos dados por el Papa y creen más a eso que a la eterna y a la veracidad de la palabra de Dios. Por eso aquí noten ahí como fuentes y métodos, los textos sagrados son solo escritura, nosotros somos solo escritura. Que le ponga ahí, nosotros los teólogos pentecostales y evangélicos somos solo escritura. Y esta palabra en latín significa, perdón, significa escritura, ¿ya? Y nosotros somos solo escritura, que es una palabra en latín. Es un principio teológico fundamental de la reforma protestante que sostiene que la Biblia es la única, para que la note ahí, hoy se ve, ¿ya? Que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la práctica cristiana. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del propósito y el objetivo de la teología, también hay una fuente y el método. ¿Y cuál es esa? La sola escritura. Nosotros somos sola escritura. ¿Ya? Ahora, significado del principio. Creemos que la Biblia es la autoridad única. La Biblia es considerada la regla infalible, póngala ahí, la regla infalible de fe práctica. ¿Ya? La Biblia es autoridad única, la Biblia es suficiencia, ¿ya? La Biblia contiene todo lo necesario para la salvación, la guía cristiana, sin necesidad de revelaciones adicionales. ¿Ya? Esto anótenlo para que ustedes después lo pasen en la escuela dominical. ¿Ya? No necesitamos, ahora, algunos pueden decir, pero hermano, usted se está contradiciendo, nos está citando que leamos el libro, la concordancia. Recordamos que todo lo anexo, estamos hablando del tema de las doctrinas, ¿ya? Porque usted va a tomar un comentario, solamente le van a exponer un tema o una doctrina. Pero la palabra, cuando nosotros decimos que es suficiente, es porque a ella nos basta solamente creer. Ahora, todos los libros, por ejemplo, hay libros de G. Ávila, libros buenos, muy buenos. De hecho, el grupo que tenemos, no sé si vieron el grupo, hermano. Voy a enviar el grupo de los libros. Me parece que hay muchos pastores. De hecho, en ese grupo hay como más de 30 pastores. Ese grupo yo lo creé con la finalidad solamente de enviar literatura pentecostal clásica. De hecho, no sé si está ahí mi pastor Fernando Fierro o mi pastor Jorge Soto, que están en ese grupo. No sé si le ha servido y le ha sido de edificación ese grupo, que hemos enviado libros, diccionarios de una perspectiva pentecostal, a pesar de que igual se piden libros para el estudio personal, quizás sean de corte bautista o algunos piden calvinista, pero son para el estudio personal, porque ese grupo, la finalidad solamente es traer literatura pentecostal clásica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de libros o de otras reseñas, se puede decir, porque nosotros lo afirmamos por lo que dice Efesios capítulo 4, verso 12, hermano, que Dios levantó y constituyó a maestros. Entonces, tenemos que entender que nuestra mente igual es limitada. Por ejemplo, yo no tenemos que desconocer que hay personas que hay A, B y C que tienen conocimiento. Por ejemplo, yo he visto la elocuencia de algunos hermanos que son buenos para atesorar los versículos bíblicos y otros no. Entonces, eso no quiere decir que sea menos espiritual o sea más espiritual, sino que en sí tienen esa esencia quizá de ser receptivo, escuchar la palabra y absorberla. Pero hay algunos que les cuesta más entender la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que acuden a otros materiales como diccionarios, ya sea libros académicos o libros, no sé, de autores pentecostales, que ayude y le enriquece, se puede decir, la doctrina o la fe. Pero recuerde que solamente Cristo salva. Ahora, incluso aquellos que quieran leer un libro de testimonio, eso no le va a salvarle, pero sí le puede aumentar la fe, sí le puede ayudar, ¿ya? Pero para nosotros la Biblia es suficiente, ¿ya? Ahora, como de principio, rechazamos contundamente otra fuente como autoridad,
no estamos rechazando otras fuentes de estudio, estamos rechazando otra fuente como autoridad. La sola escritura supone aceptar tradiciones, enseñanza o revelaciones de igual autoridad que no estén en armonía con la escritura. Lo vuelvo a decir, hermano, cuando se eligieron, por ejemplo, los concilios, se hicieron los concilios, se puede decir estos concilios ecuménicos para sacar doctrinas, se puede decir cardinales, basadas a los principios del magisterio católico, ¿ya? De pura herejía nomás. La palabra, que a mí más me gusta, hermano amado, hace bien a poder aprendérsela de memoria, es segunda de Timoteo 16, 17. Si alguien me la puede leer, por favor, no sé si alguien me puede leer según Timoteo 3, 16, 17, y vamos a ver cómo se aplica todos estos principios en el versículo que vamos a leer. ¿Quién tiene según Timoteo 3, 16, 17? Si alguien me puede ayudar, pongámoslo dinámicos, queridos hermanos. Amén, hermano Mi Patricio. pastor Fernando, lo escuché. Leemos los textos. Amén. Segunda Timoteo 3, 16, 17. En el nombre de Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Este pasaje destaca que la Biblia es suficiente para el desarrollo espiritual del creyente. Por eso dice la escritura, fue inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, corregir y instruir. A fin, mire lo que dice al final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, si queremos llegar a una estatura de un varón perfecto, tenemos que solamente irlo a la escritura. Tenemos solamente que la palabra es insuficiente para nosotros, suficiente, perdón, para nosotros. Entonces, por eso rechazamos todo otra fuente como autoridad. Usted hace apologética con un católico, olvídese, lo va a pasear por toda la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen magisterio, se guían, de hecho, hay que decirlo. No vamos a negar, como no vamos a negar algunos concilios, que para mí el de Nicea y el de Trento, que fueron la única, se puede decir, lo considero en el ámbito personal, ya no me interprete mal. ¿Por qué? Porque ahí se puede decir que se afirmó la Trinidad, ya en el primer concilio, la Trinidad, se habló de la deidad de Jesús, se creyó a la deidad de Jesús, se creyó a la obra del Espíritu Santo, y en el último que yo digo, en el año 1500, de Trento, se canonizó los 66 libros y nace la Reforma con Lutero. Algunos dicen, no, es que Lutero, no, es que Lutero lamentablemente, aún así, fue el impulsor para poder poner claras las doctrinas. ¿Por qué? Porque recordemos qué pasó con los católicos, que a través de la indulgencia, ellos qué hacían, vendían, ¿no es cierto?, una cartita diciendo que todo aquel que cumplía, no sé, los mandatos que daba el Papa en ese tiempo y creían a esta indulgencia, tenían el cielo ganado. Y ahí sale un Martín Lutero, no, pues, si esto no es por obra, esto no es por comprarte una cartita que te va a mandarte al cielo o al infierno. Esto se trata de poner la fe en Cristo. De hecho, Martín Lutero, la pugna que tuvo fue la sola escritura. Y eso fue lo bueno de Martín Lutero. Así que no se asuste mucho cuando ustedes le hablen de Martín Lutero, porque algunos son reacios cuando escuchan a Lutero por ser pentecostal, o son reacios cuando hablan de la Reforma. En la Reforma dio inicio, hermano, a las doctrinas incluso cardinales que nosotros creemos. Después vamos a hablar todo ese tema. Ahora, aclaraciones importantes para que la note ahí. ¿Ya? No, la teología no niega la tradición. Solo la escritura no significa un rechazo total de toda la tradición, sino de aquellas tradiciones que contradicen o son superior a la autoridad de la Biblia. Recuerde que en el año 50 después de Cristo, el primer concilio fue el concilio de Jerusalén. De hecho, ese concilio es reconocido para nosotros, el ámbito pentecostal y evangélico, como el primer concilio. El primer concilio de ellos fue el concilio, ¿no es cierto?, que habíamos anotado ahí, el primer concilio que fue en el año 325, que fue el concilio de la Nicea. Ahí todos piensan que ese fue el primer concilio, no, el primer concilio nace en Jerusalén en el año 50 con Pablo y los apóstoles, ¿ya?
La aclaración importante no niega, lo vuelvo a repetir, la tradición. Sola escritura no significa un rechazo total de toda la tradición, sino que aquellas tradiciones que contradicen o son superiores a la autoridad de la Biblia de Dios. ¿Ya? Ahora, no niega la autoridad de la iglesia. La doctrina no excluye que la iglesia tenga la autoridad para interpretar o enseñar la palabra de Dios. ¿Ya? Porque nosotros ahí, y ahí vamos a ver la teología histórica y eclesiástica, hermano. Muy lindo aprender los periodos, cómo nace la iglesia también. Lo vuelvo a decir, algunos creen que la iglesia nace con Constantino. Eso es una herejía. La iglesia nace con Pentecostés, hermano. Algunos también creen que nace con Jesucristo. No, Jesucristo es el pilar fundamental, es la piedra angular donde nace toda la escritura que después se iba a edificar, ¿no es cierto? Que la base fue los fundamentos del apóstol y los profetas, y nosotros de ahí nace la iglesia hacia arriba. ¿Ya? La iglesia nace solamente cuando cae el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban todos unánimos esperando la promesa y fueron testigos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia. Esa es lo que creemos nosotros. Esa es nuestra perspectiva, que la iglesia nace después de los 40 días de la acepción de Jesucristo. ¿Ya? Es un punto importante también para los que quieran anotarlo. La iglesia no nace cuando nació Jesús o cuando murió Jesús. Ahí empieza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y para que haya un nuevo pacto o un testamento, tiene que haber fallecido alguien. Y con la muerte de Cristo se da inicio a lo que es el tiempo de la gracia. Lo eclesiástico nace con Pentecostés. ¿Ven? Ahora, importancia de la interpretación. Los teólogos protestantes que operan bajo este principio aún dependen del estudio, mire, escúcheme bien, cuidadoso de la Sagrada Escritura bajo la guía del Espíritu Santo y la interpretación de la Escritura para comprender mejor su significado. Lo vuelvo a decir, la aclaración importante de la interpretación, los teólogos protestantes que operan bajo este principio aún depende de los estudios cuidadosos. O sea, nosotros somos cuidadosos en estudiar la palabra. Tiene que anotar eso, muy bien. ¿Ya? Recuerde que para eso está la exégesis. ¿Ya? Y el diálogo, y la guía del Espíritu Santo y la interpretación de la Escritura para comprender mejor su significado. Por ejemplo, antes había un mal, no sé, yo he visto hasta el día de hoy, lo tengo que decir, también lo estoy viendo, predicadores, hermano, disculpen, me agarré un poquito, pero es verdad, que yo tampoco quiero que ustedes malinterpreten lo que voy a decir, pero por ejemplo, yo he visto hermanos que abren la Biblia en el momento y empiezan a predicar. Lo vuelvo a decir, empiezan hablando del cielo, terminan en el infierno, van para Júpiter, después viajan a Marte, después terminan con una reconciliación, después se reconcilió David con Goliat. ¿Me entiende a lo que quiero llegar yo, mis queridos hermanos? Que esto nos sirve a nosotros para tener una mejor, escúcheme bien, por eso me gusta lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Trazar bien la escritura para poder tener una buena interpretación, para tener un buen fundamento. O sea, esa aclaración es que jala muy importante, hermano, ¿ya? Que a través del Espíritu Santo, ahora, obviamente el Espíritu Santo a nosotros nos va a dirigir, obviamente nos va a dar la revelación y la claridad. Y esto es lo otro que quiero también que anoten ahí. No existe la revelación, ¿ya? La palabra revelación es traer algo no conocido oculto o mover el velo, ¿ya? Ahora, nosotros decimos, no, es que Dios me reveló. No, Dios, lo que pasa, Dios ya está el canon. Póngale ahí, el canon es de Génesis y Apocalipsis. Ya no existe la revelación. Ahora, obviamente, quizá hay algunos hermanitos que digan, no, es que Dios me reveló esto. No, se dice, Dios quizás te alumbró o te dio el conocimiento de la escritura. De hecho, es más, hermano, toda la visión, toda la profecía, incluso, por ejemplo, yo soy bien en ese sentido, bueno, mi esposa está aquí de testigo, yo soy bien tajante en el tema de las profecías. ¿Por qué? Porque Pablo incluso dice escudriñar los espíritus, si son de Dios, examinar los espíritus. Ahora, no es el pecado cuando alguien venga, a usted se le levante o le profetice, usted primeramente no tiene que desecharlo al 100%, escuche, analícelo. ¿Está arraigado a la escritura? Porque la palabra profética mayor, ¿cuál es? La palabra. Y nos hace bien atender a ella, porque la palabra profética, ahora, más segura, dice que es más segura, no está diciendo que sea mayor, no, es la más segura en la palabra. Todo profeta o todo vidente, perdón, no, tampoco no la decir vidente, todo profeta que se levante con el don de profecía, recordemos que el ministerio profético y apostólico, nosotros no lo creemos en sí. Ya no creemos al ministerio
profético ni apostólico, pero sí creemos a los dones de profecías, ¿ya? Que es distinto al ministerio profético. Entonces, todas las profecías tiene que usted analizarlas bajo la lupa, se puede decir, de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, una vez vino a mí, me profetizó y me dijo, después que prediqué un sermón, me dijo, yo te llevaré a las naciones y te daré por heredar las naciones. Es una profecía parcial que fue para Jesucristo. Yo le dije inmediatamente, disculpe. Y un día, mire, yo esto lo cuento como testimonio, quizás me va a salir un poquitito, pero esto quiero para que ustedes entiendan este tema. Una vez se me acercó una pastora misionera, ¿ya? Porque yo, antes donde estaba en un ministerio misionero, entonces se enfocaban en mandar gente para África, y llegó una pastora de misionera y me dice, yo conozco tu dolor, yo conozco esa cara de cansancio, y yo sé que es por tu padre. Y sabe que, hermano, yo estaba cansado. ¿Por qué? Porque estaba estudiando en el instituto en ese tiempo, aparte estaba a cargo de los jóvenes, aparte tenía que estudiar, trabajar en la noche, imagínense, un trabajo secular. O sea, yo estaba completamente cansado. Y ella me dijo, yo tengo que profetizarte, y así dice el Señor. Y sabe que yo sobre la misma, con respeto, le dije, no le acepto su profecía. Le dije, ¿sabe quién? Ni siquiera me ha acordado de mi papá, usted me está profetizando. Con todo respeto le digo, y esto para que no le estoy diciendo que ustedes hagan esto. Yo sentí como un fuego de parte de Dios. Yo le dije, ¿sabe qué? Lo que usted me está profetizando es falso. Lo que usted profetiza es falso. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado, porque yo ahora a las 10 de la noche tengo que irme a trabajar, después en la mañana tengo que irme a estudiar, después de ir a estudiar tengo que ir a la iglesia. Entonces por eso estoy cansado. No me profetice cosas que no son, de su propia concupiscencia. Nunca más profetizó en la iglesia. Nunca más profetizó, hermano. ¿Por qué? Porque ellos piensan, por profetizar, no sé, porque Dios te vaya para grandes cosas, ellos piensan que están en una profecía, se puede decir, aceptada, pero no es así, hermano. Por eso Pablo nos enseña a indagar los espíritus, indagar las profecías, si van acorde a la escritura. Yo con esto no quiero que me malinterprete que yo no creo a las profecías, al contrario, Dios por misericordia 3 veces me ha usado para profetizar, y no muy bueno, porque les contar esas buenas son cosas, vivencias personales, que no van al caso. Pero como le digo yo, está en este tiempo el don profético, ¿ya? Y tenemos la palabra que es inerrante, que es absoluta, que es solamente eficiente para todo lo demás. Lo vuelvo a decir, si alguien se va a levantar en profecía, yo inmediatamente si se levanta y me dice, te tengo el auto rojo, te tengo esto, no, no, Dios habla de bendiciones y de promesas, nada más que eso. Entonces, por eso necesitamos analizar más en este tiempo, porque en este tiempo de apostasía, queridos hermanos, se levanta toda una ola de distorsión. Por eso me gusta lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, a los tesanolicenses, y también Pablo le habla a Timoteo, que en el último tiempo tendrá la gente con mesón. Hace poco me tocó pasar por una iglesia, no quiero dar nombre, porque quizás esto después lo puede ver alguien, pero bueno, igual me da lo mismo, si yo no me caso con alguien, perdónenme, yo soy bien celoso en el tema doctrinal. Esta iglesia tiene más de, se puede decir, va para casi los 5.000 miembros. Yo pasé, tenía literalmente, hermanos, tenía un mall, y sabe que todo es profecía, todo es profecía, todo es profecía. Algunos ya saben cuál es. De hecho, estaba por Vespucio, ya no doy más, ya no doy más. Entonces, todo para ellos es profecía, todo es carismático. Usted le pregunta algo de la Biblia, a la primera prueba, hermano, por no tener un fundamento firme, arraigado en la Sagrada Escritura, viene un problema, viene una tempestad, son los primeros que se caen y se van para el mundo. Literalmente, sus iglesias son una discoteca, hermano. Niegan lo sacro, lo puro, lo santo, nos da a conocer la Escritura, cómo trabaja Dios. Ahora, esto, algunos dicen, pero hermano Patricio, quizá usted, ¿por qué está hablando de estos temas? No, porque va mucho a una mala interpretación o llevar su evangelio a su propia, se puede decir, concupiscencia. Cuando Dios muchas veces a nosotros nos insta a escudriñar la Escritura. Jesús fue bien enfático cuando él dijo, escudriñar la Escritura porque para vosotros en ella está ¿qué? La vida eterna. Entonces ahora, es como un mal que algunos dicen, por eso yo le digo con todo respeto a los queridos hermanos que predican, a los que exponen la palabra, no digan esa famosa teología que algunos, no, la teología viene a eso, a adoctrinar a los hermanos. Ahora el peligro está cuando todo es teología, ahí tenemos que tenerlo bien claro, cuando todo es conocimiento. Bueno, ¿y a dónde está el quebrantamiento? Bueno, ¿a dónde está lo espiritual? Bueno, ¿a dónde está lo moral? Entonces, lo vuelvo a decir, hermano, todo esto tiene que ser, como sale la línea ahí, tiene que ser equitativo.
espiritualidad, doctrinal y también moral. Amén. Tenemos razón y diálogo, que es una aclaración importante también. La teología utiliza la razón como una herramienta para comprender más profundamente las verdades reveladas por Dios. Ojo a esto. Y el diálogo como un método de interactuar con otras disciplinas. Mire, creencia y la cultura en general con el fin de compartir la fe y promover una comprensión más amplia de la verdad y la justicia. En ni un momento la doctrina, se puede decir, la teología, es para imponerla, al contrario, es para poder compartir y hacer defensa de qué? De la fe y promover una comprensión más amplia de la verdad y de la justicia. Entonces, el día de mañana, si yo tengo que hacer apologética, porque yo sé que el día de mañana, tarde o temprano, aunque usted diga, yo no, si yo no tengo que ver nada con lo apologético ni nada, no, tarde o temprano usted va a tener que hacer defensa. Querido hermano, bendito sea Dios, si Dios los llamó a ser discípulos, un discípulo, la palabra discípulo en griego significa matete y significa uno que aprende de otro. ¿Y sabe lo que vino a hacer Jesús? El 70% de su ministerio fue la liberación y fue hacer defensa con los falsos doctrinas de los fariseos que estaban llenos de dogmas. Ahora, también tenemos otra cosa, que los dogmas pensamos que es todo malo. Los dogmas significan enseñanza o estatutos, ya son mandamientos, pero ahora el tema es cuando yo le pongo el mandamiento, los dogmas sean de hombre. Y Jesús vino a luchar. El 70%, para quien lo anote ahí, hermano, fueron milagros, liberar demoniados, prodigios, bonanzas, y también un 70% que vino a luchar con los sectarios. No tan solo con los fariseos, sino con los saduceos. ¿Ya? Entonces, por eso, tarde o temprano, si Jesucristo tuvo que hacer apologética con esa generación malvada y perversa, ¿cuánto más nosotros que estamos viviendo en el tiempo de apostasía? Lo vuelvo a decir, me ha tocado vivir la experiencia, lo dije yo la otra vez también, que un hermano, para defender la doctrina, se pone a hablar en lengua, a danzar, incluso a llorar, incluso a profetizar, mira, a mí así me dice el Señor que soy un hereje, soy un... No. ¿Por qué? Porque no tienen arraigado esto de escudriñar la Sagrada Escritura. Y niegan lo que es el estudio, se puede decir, de la doctrina de Dios. Cuando nosotros hablamos de teología, estamos hablando de la teología propia de Dios, el estudio exhaustivo de Dios y de la eterna palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, la razón en la teología, que este punto igual es bueno, herramienta para la comprensión. La teología nos sirve como herramienta, ¿no es cierto?, para la comprensión. La razón es la facultad dada por Dios, ponga ahí atención, la razón es la facultad dada por Dios que capacita al ser humano para entender la verdad, clarificar conceptos y discernir los dogmas de la fe. ¿Ya? Para todo esto, cuando nosotros levantamos, por ejemplo, esto, cuando se levantan los estatutos en la membresía en el ámbito eclesiástico, todo estatuto, y esto también tiene que quedar ahí bien claro, todo estatuto cuando levante su iglesia, por ejemplo, bueno, tengo la linda bendición que la mayoría son pastores, cuando se levante, ¿no es cierto?, se puede decir un artículo ya con los, vamos a ponerlo así, las cosas que cree el ministerio, todo tiene que ir fundamentada bajo versículos bíblicos. Y toda iglesia tiene que profesar una fe y una doctrina. Y está en todo eso poder estipularla en su iglesia y poder decir que yo creo, tengo esta herramienta y yo entiendo estos conceptos y creo a estas cosas, tengo estos dogmas. Cuando hablamos de dogma, hablamos de enseñanza. ¿Ya? También no se asuste mucho por la palabra dogma, porque algunos, claro, que algunos son bien dogmáticos, eso no vamos a negarlo, que son terribles dogmáticos, buenos para levantar también mandamientos de hombres, pero todo dogma del hombre cuando quiera levantar en una personalidad, ya sea un estatuto, tiene que ir basado bajo los principios bíblicos. Amén. Ahora, quedamos en herramientas también en fundamento de la fe. La razón ayuda a fomentar los preámbulos de la fe y dar cuenta de la esperanza a quienes la pidan. Evita la superstición o el fidealismo radical. Esto no es que si yo creo, esto no es que si yo entiendo, no. Nosotros tenemos que profesar una fe sólida en lo que creemos, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos que evitar, sobre todas las cosas, en la superficial o ser muy radical en decir es que yo pienso, yo creo, es que yo no sé, es que me decretaron, me lo dijeron. No, nosotros tenemos que tener una fe arraigada y fundamentada
en la roca que es Cristo Jesús y en la eterna palabra, luego es Cristo. Amén. Ahora, en la inteligencia de la fe, la teología busca comprender mejor las verdades de fe, descubriendo su importancia para la vida humana y examinando objeciones contra la fe. Amén. Ahora, eso es lo que busca la teología, mejorar las verdades bíblicas. ¿Para qué? Para que los hombres puedan tener una buena doctrina sólida. Amén. Ahora, en el sentido crítico, la razón introduce un sentido crítico que permite que permite la comprobación y la corrección de posturas erróneas, satisfaciendo así las preguntas de inteligencia. O sea, siempre la gente va a venir con preguntas, lo mismo que pasamos también en la historia. Recuerden que cada clase va a haber una hora de historia bíblica y una hora de teología, inducción o introducción a la teología, para que podamos tener claro eso, hermano. ¿Ya? A lo mejor ustedes me pueden decir, quizás, ¿por qué está pasando esto, hermano? Porque es necesario entender, ¿no es cierto?, tener los conceptos claros de la teología, para que usted después el día de mañana pueda también tener claro lo que usted está estudiando. ¿Ya? Ahora, el diálogo en la teología, convivencia y comprensión mutua. El diálogo teológico busca, mire, y aquí quiero que paremos un poquito, busca la verdad, no para imponerla, sino para generar relaciones fructíferas y promover la estima de la libertad. Yo los cuento de repente como con base con testimonio, pero quiero ponerme un poquito para que ustedes puedan entender los conceptos más claros. ¿Por qué cuento un poquito de testimonio? Porque es verdad. Por ejemplo, siempre cuando ustedes escuchan a un expositor de la palabra también, el expositor, lo vuelvo a decir, no puede imponer las doctrinas. Las palabras, la doctrina solamente se pone. Lo vuelvo a decir, es el sentido crítico de la teología. ¿Ya? Así para poder tener eso bien nosotros, hermano, no lo quiero que se vea así que yo estoy imponiendo esto, pero a la vez, hermano, tenemos que tener bien claro que lo que nosotros, la teología no es para imponerla. Lo vuelvo a decir, si el día de mañana usted aprende la teología, yo creo que es el factor esencial de que Dios exalta a una persona, hermano. Es la humildad, la sencillez del hombre. Mientras el hombre sea más sencillo, más Dios se va a encargar de exaltarlo. Y eso no porque me lo he escuchado, sino porque lo he vivido, queridos pastores, queridos hermanos. Porque yo por arrogancia he visto algunos que hablan de la teología de una forma como para poder ser avallador, el hermano que no sepa menos. Y eso es un concepto súper errado de buscar ese conocimiento para sobresaltar, o incluso algunos estudian más para ser elocuente. Hermanos, seamos tal cual seamos. Si usted se falla o equivoca en hablar o en pronunciar alguna cosa, da lo mismo. Por ejemplo, estamos cayendo en este tiempo tanto de que querer que nuestras oraciones, y me he dado cuenta que me da risa que de repente algunos oran, no para que lo escuche Dios, sino para que lo escuchen los demás, que a través de esa proyección, cómo Él está fluyendo sus palabras, sean elocuentes para agradar. Oh, qué ora lindo el hermano. Pero yo, en mi corazón, Dios se agradará de esa oración, ¿cómo la está haciendo? O el que está estudiando, si va a estudiar, estará estudiando por tener un compromiso con Dios o para ser beneficioso. Porque, por ejemplo, yo sé que todos los pastores y todos los hermanos que están estudiando ahora la teología con nosotros es porque van a querer impartir estas clases, no para vanagloria, porque nosotros, el principio esencial de nosotros, del éxito, pongamos esa palabra, que a mí no me gusta mucho, del éxito de nuestro ministerio, es por el desempeño y es por lo que nosotros, la motivación que le ponemos en los estudios o en querer aprender más de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para mi gloria. Ahora, no vamos a negar también la elocuencia que pueda tener un expositor de la palabra, que para mí me gusta cuando fluye, pero de repente fluye, pero no está ese bálsamo que dice, oh, me acordé llevo 10 años y me acuerdo de ese predicador que predicó ese mensaje, tuvo la gracia, tuvo la elocuencia y aparte tuvo lo doctrinal tan lindo que hasta el día de hoy me acuerdo. A mí me ha pasado con hermanos que han predicado hace más de 12 años, yo todavía me acuerdo de ese mensaje que me impactó. Cómo lo dijo, cómo se dirigió a la audiencia, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener ese sentido crítico en nosotros, ¿ya? Ahora, tenemos la convivencia, ¿no es cierto?, de comprensión mutua. ¿Qué hora es? Ya los queda poquitito, ¿ya? Diálogo con la cultura, la teología, cuando nosotros, disculpe, cuando hablamos de la convivencia y comprensión mutua, hablamos del diálogo, que el Señor reprenda al diablo. El diálogo teológico busca la verdad,
no para imponerlas, sino para generar relaciones fructíferas y promover la estima de la libertad. El evangelio se vive en libertad, no por imposición. Amén. Ahora, el diálogo en la teología, y aquí vamos a también con la cultura. La teología debe dialogar con la cultura, lo que implica reelaborar sus postulados para que sea relevante en la sociedad contemporánea. ¿Y qué hace el diálogo en la teología? Nos lleva a conocer más la cultura. Así que vamos a pasar a esta cultura también, hermano. Vamos a pasar los periodos eclesiásticos también. Vamos a hablar un poco de patrística, poder entender también a los padres apostólicos, ¿ya? Ahora, en el diálogo interreligioso implica la interacción cooperativa entre personas de diferentes religiones para aumentar el entendimiento, las aceptaciones de la falsa doctrina. Lo vuelvo a decir, el día de mañana, aunque usted no quiera hablar con el testigo de Jehová, va a tener que predicarle al testigo de Jehová. Y como no tenemos la suficiente, y esto tengo que atrever a decírmelo, como no tenemos la suficiente capacidad de tener la doctrina bien clara, por ejemplo, ¿qué es lo que creen los testigos de Jehová? Niega la deidad de Cristo, dicen que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, una fuerza activa. El otro día hablé, me acuerdo, con un hermano, que estaba hablando con mi hermano Jorge, que tiene familiares que son todos, me parece, mi hermano Jorge, si usted me puede corroborar, que usted me dijo que tenía todos sus familiares que eran, parece, testigos de Jehová. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos llegar a ellos? No echándolo hablándole en lengua, no reprendiendo, sale para allá, porque algunos son así. Discúlpeme la expresión, son súper sucios de boca y dice, sale para allá. Bueno, ahí hay un testimonio por ahí, darte con la Biblia, no, porque nosotros tenemos que enseñarle con la palabra, querido hermano. La palabra es suficiente para poder cambiar el corazón del hombre. La palabra es suficiente para poder transformar el corazón de un hombre. La palabra es suficiente para poder restaurar la vida de un hombre. La palabra es suficiente para poder libertar a un hombre. La palabra es suficiente para que nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonces, esto no se trata de que si viene el día de mañana un sectario, yo me ponga, lo vuelvo a repetir, a hablarle en lengua o poder echarle fuera al demonio, reprenderlo, que sea. No, usted tenga un diálogo, los fundamentos claros, sólidos de lo que usted cree y lo que usted tiene en su corazón. Porque cuando estuvo muriendo, cuando Pablo fue, lea el capítulo 8 del 20 al 26, Pablo pasa una odisea, queridos hermanos, queridos pastores, pasa una odisea a través de gobernantes, a través de reyes, hermanos. ¿Y qué pasa? Iban los gobernantes y con la sola palabra, este Pablo está loco. Mira las cosas que habla Pablo. No es que esté loco, le decía a los emperadores, sino que yo un día perseguí, vino a mi vida y ahí empezaba Pablo a hablarle toda la doctrina. Hasta incluso le dijo un gobernante, no sé si fue Félix, Pablo, ¿quieres persuadirme? ¿Me quieres convertir al cristianismo? ¿Y qué le dice Pablo? No, excelentísimo gobernante, no tan solo a ti, sino a todos los que me escuchen. O sea, imagínese el poder del evangelio. Por eso después Pablo nos narra ahí, ¿no es cierto?, en la carta, ¿no es cierto?, de Romano, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Ya? Y es poder de Dios, ¿qué? La palabra. Por eso, hermano, es importante tener un diálogo. De repente la gente se va de estas sectas, se va cuando viene el testigo de Jehová, se va cuando viene el adventista. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento en la escritura. Nada más que eso. Nada más que eso. Que lo doy 100% firmado. Si un hermano tiene la suficiente capacidad y está arraigado en el conocimiento doctrinal de la palabra, le diría, hey, joven, venga para acá, sabe que mira y esta Biblia. Yo los testigos de Jehová pasándolos por los textos receptos con la Biblia de dónde vienen, inmediatamente después se me dan al tiro, porque yo les digo, yo no creo a su Biblia, y ellos me dicen, ¿por qué? Que ustedes vienen, tomaron de una Biblia, de los textos críticos, y quedan, pero se van. ¿Por qué? Porque no desconocen eso ellos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener un diálogo interreligioso. No estoy hablando de una amistad, para que usted ahí lo anote. No se trata de amistad, se trata de hacer diálogo se puede decir, en la doctrina. ¿Ya? Van a venir muchos hermanos haciendo preguntas, o muchos hermanos en este tiempo de apostasía, con muchas preguntas. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, como el día de mañana, si ustedes van a ser maestro o profesor o terminan su licenciatura, su bachillerato, y los que van a seguir con la licenciatura teológica, ustedes ya van a tener un argumento y una rigidez más en lo doctrinal. Amén.
Ahora, en el diálogo de la fe y la justicia, la teología se propone con la promoción de la justicia como parte íntegra de la fe cristiana y una tarea inadulible para la comunidad del creyente. Entonces, todo este diálogo que vemos en la teología nos sirve para fe y justicia, incluso para nuestras comunidades el día de mañana. Amén. Y terminando la introducción, que tenemos una hora de historia bíblica, terminamos a la introducción de la teología. Amén. Yo voy a enviar, queridos hermanos, voy a enviar ¿le gustaría que envíe este? Igual quería ponerme un poquito, no es que no quiera enviarlo, es que igual este es un trabajo que uno por misericordia lleva, hermano, estudiado, ¿me entiende? Paso a paso. Y bueno, no es por, ahora todos los presentes, no es por, puede decir, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que suene de una forma no tan irónica y tan así? Por misericordia de Dios, hermano, esto lo que ustedes están viendo al frente suyo, la introducción a la teología, es un libro que yo hice, que ya hace, ahora poquito va a salir al mercado. Este libro tiene como 120 páginas. Es un estudio sobre la introducción a la teología y enseña todo lo que es la teología desde principio. Y por misericordia de Dios, este libro lo creé para la gloria de Dios y es parte de mi tesis en la maestría. ¿Ya? Así que si de mañana, yo creo que en 2 a 3 semanas más, este libro va a estar ya siendo publicado en el comercio. Así que cualquier cosita, no sé si algunos ya lo han visto ya, yo lo he estado subiendo porque en Estados Unidos ya esto va a quedar para clases pedagógicas en Estados Unidos, este libro, Introducción a la Teología. Así que si el día de mañana, en 3 semanas más, quiere adquirir este libro, la gloria de Dios lo dice, hermano, y nos va a servir mucho para poder entender la teología. ¿Ven? Y terminando esto, quiero abrir el diálogo. Nos quedan 6 minutitos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Voy a enviar esta diapositiva, ya voy a compartirla. Así que no sé si quedó alguien ahí por ahí, si pueden prender sus camaritas para verlo, sus caritas, querido hermano, porque el pastor igual me dijo, el pastor, bueno, el rector, disculpen, quería ver igual la motivación de cada, bueno, ahí van los pastores. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna Sí, mi pregunta? hermano Patricio, todo claro. ¿Alguna pregunta? No, Todo bien. Bueno, mis hermanos amados, vamos a dar por término las clases del día de hoy, esperando que hayan sido de bendición. Vamos a seguir este miércoles con Génesis, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier consulta, igual, coméntenme, háblenme por interno. Si hay algo que quizás no entiendan o cualquier cosita, me pueden ahí claramente, queridos pastores, hermanos, hablar. Amén. Ya recordemos que esto es para la gloria del Señor y todo lo que hagamos y todo lo que estemos estudiando sea para la gloria de Dios. Recuerden que el día de mañana las tarjetas, tengo aquí la tarjeta, no sé si alcanzan a ver, vamos a sacar esto para que puedan ver. Me parece, ya, ahí están las credenciales. Ya, las credenciales desde mañana yo se las voy a estar enviando. Recuerde que esta credencial, por ejemplo, ahí tengo aquí la Pastor Patricio Jatip, ahí sale el cargo, sale el nivel que están egresando, sale su RUT, sale, ¿no es cierto?, el nivel de bachillerato, que esto igual le va a servir a ustedes como un respaldo de lo que usted está haciendo, es algo formal, pues, no es algo que usted solamente de recibir un cartón lo va a reconocer solamente el instituto, ¿no? Aquí lo que queremos es que usted, a través de estos estudios académicos, puedan tener un respaldo el día de mañana. Ese es más que nada, ¿ya? Es lo más glorioso, que el día de mañana podamos tener un respaldo por si se levanta cualquier cosa, hermano, porque entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos y puede que haya una persecución a la iglesia acá en Chile, independiente, ya se viene nuestra elección acá en Chile, no sabemos quién va a salir, pero sea quien sea, las leyes, los artículos y los decretos que se van a promulgar no se vienen días buenos para la iglesia, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacer todas las cosas en orden. Ahora, mi hermano Samuel, mire, antes que los vamos, mi hermano Samuel, si le vamos a dar la oportunidad, un minutito, si se puede ahí saludar para que lo conozcan los hermanos, amén, de dónde vienen, con quién se congrega, amén, y eso, mi hermano Samuel, le Amén. damos la oportunidad. Amén, amén. Dios le bendiga a todos los pastores y hermanos. Y bueno, a usted también que nos ha impartido esta enseñanza muy contundente
Bueno, yo me congrego en la iglesia de nuestro pastor Hipólito Sonsa, que está aquí justamente también, en Recoleta, Ministerio Evangelístico Pentecostal, en defensa de la sana doctrina. Y bueno, yo soy parte del liderazgo y predicador también de la iglesia, así que, bueno, muy contento con todo lo que estamos extrayendo a modo de formación espiritual y personal. Así Amén, que, no, más que nada, felicitaciones y está muy, bueno, como primer día, está muy contundente la clase, así que amén, muy buena, muy buena. amén, amén. Bueno, Dios le bendiga, querido hermano Samuel, y vamos a estar dándole término. Mi hermano, a ver, vamos a darle a mi hermana Pabla, de allá de Rengo. Le vamos a dar la oportunidad a usted para que pueda despedir la clase del día de hoy. Amén. Así que Dios le bendiga. Ya estamos en la hora. Si nos puede ayudar en la oración para dar término a esta clase. Amén. Amén, hermano Patricio. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Dios mío, por esta maravillosa tarde que nos ha dado, Señor, a mí, a mis hermanos, los pastores presentes, que hemos podido aprender, Dios mío. Usted a través de su Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, haciéndonos receptores, abriendo nuestro entendimiento, dándonos la sabiduría, la inteligencia, Padre de la gloria, para aprender y adquirir sabiduría y palabras suyas, Dios mío. Señor, sabemos que nosotros al adquirir sabiduría e inteligencia, Señor, el anhelo de nuestro corazón está para enseñar a otro, Dios mío. Señor, el propósito de nosotros es aprender para enseñar a los demás. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que usted está con nosotros y usted quiere que nosotros aprendamos, Dios mío, de su palabra, Dios mío. Amén. Porque como decía mi hermano Patricio, que el pueblo primero pecó, Señor, y por falta de conocimiento. Nosotros queremos tener conocimiento de su palabra, Dios mío, de la eterna y poderosa palabra de Dios. Gracias, Señor. Derrame ahora su bendición de lo alto para nuestras vidas. Cada hogar representado, Dios mío, bendígalo, Padre. Bendiga todo lo que se ha hecho. Glorifíquese, Padre, a través de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, queridos pastores, queridos hermanos, los vemos el miércoles y cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hablarme internamente. Así que vamos a estar, gracias a Dios. Les comento antes de irnos, en la clase pasada se me olvidó grabar. Y yo quiero hacer el último alcance. Si me perdonan, ya estamos ya en la hora. Antes que se conecten, traten de no hablarme por internos, queridos hermanos, cuando estamos empezando la clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tengo conectado, anclado mi WhatsApp al computador, me vibra el computador y el teléfono y se me prende la pantalla del WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo envío el enlace del Zoom por WhatsApp. Entonces, como me están hablando algún hermano, se me olvidó grabar. Incluso se me olvidó hasta orar al principio, que para mí es muy fundamental. ¿Por qué? Porque los hermanos me estaban todos hablando, como 4 hermanos. Entonces, lo ideal sería, yo no puedo apagar mi teléfono porque lo tengo anclado al computador para enviar enlace del Zoom. Por favor, que desde las 8 o 5 para las 8 hasta las 10 no me escriban, ¿ya? Porque me llega al computador y al teléfono, ¿ya? Así que, dicho esto, hermano, Dios les bendiga grandemente y los espero el miércoles, amén. Así que un saludo a todos y los que se puedan despedir ahí, háganlo, amén. Dios me los bendiga. Bendiciones. Bye bye. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones a Bendiciones. todos. Bendiciones, te guarde el Señor. Amén. Dios me los bendiga. Chao, chao, queridos hermanos.